Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos ahora con el mecanismo de transmisión de radiación. Vamos a estudiar cómo funciona y las ecuaciones que lo guían. Como ya mencionamos, la radiación es una forma de transmisión de calor sin necesidad de un medio que transfiera esta energía. Por ejemplo, la luz solar que llega a nosotros a través del espacio vacío nos provee de luz, nos provee de calor, provee de radiación para que las plantas puedan hacer fotosíntesis. Una estufa en la que vemos los leños brillando emite radiación y esta radiación calienta el ambiente. Y por último, el interesante balance energético de la Tierra como planeta entre la radiación que recibe y la radiación que emite y el debate acerca de si esto provoca o no el calentamiento global. Veamos algunos ejemplos, no sin antes recordar que muchas veces la radiación emitida por los objetos es invisible a nuestros ojos, por lo cual los objetos suelen retocarse o pintarse con colores para dar una idea de esta radiación. Aquí tenemos un objeto altamente emisor que parece estar emitiendo en rojo. Aquí tenemos una fotografía de lo que se conoce como el fondo de microondas del universo, que también ha sido pintada para que podamos reconocerlo porque no podemos ver las microondas. En este caso, una termografía de un niño donde las zonas de distintos colores representan zonas de distintas temperaturas, pero tienen que ser pintadas también justamente porque la emisión es en infrarrojo fuera de nuestro espectro visible. Y en este caso sí, un objeto cuya radiación podemos observar como son las brasas y el fuego. Veamos un poco acerca del mecanismo de transmisión por radiación. Tenemos un cuerpo caliente que emite radiación y la emite en todas direcciones. Y este cuerpo emite radiación aun cuando se encuentre en una cámara de vacío. Entonces podemos decir que este cuerpo emite radiación ya no en forma de materia, sino de ondas electromagnéticas. A veces los físicos hablan de fotones que producen este intercambio de energía y esta radiación puede llegar hacia los átomos o moléculas de otros átomos más cercanos o más lejanos. Como ya lo hemos comentado, todo cuerpo emite radiación si se encuentra por encima del cero absoluto y además esa radiación puede propagarse aunque no haya un medio que rodee al cuerpo. Pero si hay un medio que lo rodea, también se produce intercambio por radiación, aunque la tasa de transferencia es levemente distinta. ¿A qué estamos llamando espectro electromagnético de la radiación? En general, hablamos de ondas que pueden tener desde frecuencia baja o frecuencia alta. A la frecuencia baja se le asocia habitualmente una longitud de onda larga, a la frecuencia alta una longitud de onda corta, como vemos en el esquema. Y en general, cuando pensamos en términos microscópicos, cuánticos en realidad, a la frecuencia baja se le asocia una baja energía de las partículas que transportan la luz. Dentro de este espectro tenemos una serie de elementos que ustedes seguramente conocen: la luz visible, el ultravioleta, el infrarrojo. Si nos seguimos corriendo hacia las longitudes de onda más largas, tenemos las microondas, la televisión y por último la radio. Y en el espectro de longitudes más cortas o frecuencias más altas, nos encontramos con los rayos X, los rayos gamma. Y veamos qué tan extenso es este espectro. Cuando estamos en los rayos X o rayos gamma, estamos hablando de longitudes del orden de unas 30 veces el diámetro de un átomo. Cuando estamos dentro de la luz visible, estamos hablando de entre 400 y 700 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, o sea que estamos hablando de longitudes pequeñas. Cuando pensamos en radiaciones de microondas, estamos hablando de longitudes de onda del orden de 3 centímetros o 1 pulgada y de frecuencias de
10 a la 10 o 10 a la 9 Hz. Cuando pensamos en televisión o radio FM, algo que recibimos diariamente, la longitud de onda se acerca ya al orden de los metros o decenas de pies, y ya en el orden de la radio AM podemos tener longitudes de onda que son del orden de varios metros, 50 o 100 metros. En el esquema que sigue nos encontramos una vez más con el espectro cercano del visible, el azul, el verde, el rojo. Podemos ver acá que el azul está entre las partes de longitud de onda más corta del espectro y el rojo más largo. Y podemos ver además algunos de los parámetros de longitud de onda más frecuentes que se usan. Un ángstrom es 10 a la menos 10 metros, un micrómetro es 10 a la menos 6 metros, o sea, una millonésima de metro. Y podemos ver que las frecuencias que se usan son del orden del kilohertz, megahertz y gigahertz. Ustedes posiblemente conozcan estos nombres porque los miles de hertz se usan para nombrar las radios AM, los megahertz para las FM y muchas veces se usan los gigahertz para pensar ya sea en los procesadores o a veces en las frecuencias con las que se contactan los celulares. Yendo un poco a la historia de la radiación, los primeros que estudiaron la radiación no fueron físicos, sino alfareros interesados en conocer con un poco más de cuidado la temperatura de los hornos en los que cocían sus piezas. Uno de los primeros alfareros que se dedicó a esto fue Wedgwood, que notó que a partir de una cierta temperatura todos los cuerpos se volvían de color rojo. Esta era una propiedad interesante y así quedó establecido. Tan útil resultó esto que los alfareros hicieron una tabla de colores que indicara las temperaturas. Años después, a esas temperaturas se les pusieron valores numéricos y hoy la conocemos como la guía del alfarero. A 480 grados tenemos un débil resplandor y así vamos siguiendo con colores conocidos como el rojo guindado, el anaranjado. Ya a 1100 grados tenemos un color anaranjado bastante intenso y finalmente cuando llegamos a los 1400 grados el cuerpo emite prácticamente la misma cantidad en todos los colores del visible y a nuestros ojos se lo ve como blanco. Es posible construir instrumentos para medir la temperatura de un cuerpo a partir de su radiación. ¿Cómo hacerlo? Se lo puede hacer, por ejemplo, con un pirómetro. Un pirómetro es un instrumento que va a comparar el color de la emisión de la radiación de un filamento con la radiación del objeto cuya temperatura queremos conocer. Siendo así, entonces, aquí tenemos tres cuadros en los cuales puede verse el filamento sobre un fondo más oscuro. Esto quiere decir que el filamento está más caliente que el fondo del cuerpo que queremos medir. En el segundo vemos que el fondo está más brillante, por lo cual el filamento está más frío que el cuerpo que queremos medir. Y en el tercer caso, cuando el filamento desaparece en el fondo de la radiación de nuestro objeto, ahí podemos entonces saber que la temperatura de ambos es la misma porque están emitiendo de la misma manera. Una vez conocido este color, con una ley sencilla a partir de la corriente eléctrica que circula, determinamos entonces la temperatura de la radiación y por lo tanto la temperatura del cuerpo que queríamos conocer. Ya hemos visto cómo se puede medir de distintas maneras la temperatura de un cuerpo que está radiando, pero ahora lo que queremos conocer es cómo está distribuida esa radiación en el espectro de frecuencias o de longitudes de onda. Este problema de determinar la cantidad de energía que se emitía en cada longitud de onda es el conocido como problema del cuerpo negro. Por un lado hay que determinar cómo está distribuida esa energía y por otro lado la pregunta de ¿será posible deducir
esta distribución a partir de consideraciones teóricas? El espectro podemos verlo aquí medido en distintos objetos. En general se toman objetos muy radiantes como estrellas, el Sol, para tener un espectro completo. La curva es una curva difícil de describir, pero tenemos acá las expresiones que por supuesto ustedes no necesitan conocer, pero algunas de las propiedades de esta curva las vamos a analizar a continuación. La primera ley que vamos a ver es la ley de Wien. La ley de Wien dice que hay una relación entre la posición del máximo de radiación, como pueden ver ahí en el gráfico, y la temperatura del cuerpo. Fíjense que hay una línea roja que va uniendo los distintos picos de radiación y que a medida que la temperatura de los cuerpos desciende, la longitud de onda de ese pico aumenta. Wien enunció esta ley de esta manera. La longitud de onda correspondiente al máximo multiplicado por la temperatura absoluta del objeto o del cuerpo que está emitiendo da siempre el mismo resultado. En este caso, una constante que es 2,89 por 10 a la menos 3, en este caso expresado en micrómetros por Kelvin. Es una regularidad interesante porque nos muestra que cuanto más frío está un cuerpo, más larga es la longitud de onda, y cuanto más caliente está un cuerpo, más corta es la longitud de onda. Puesto en energías, cuanto más caliente está un cuerpo, más frecuencia tiene de radiación, y cuanto más frío, menos frecuencia tiene su pico de radiación. La segunda ley, que ya no se vincula con la posición de los máximos o su temperatura, sino con la energía total emitida, es la ley de Stefan Boltzmann. Cuando vemos el gráfico de la radiación o de la energía irradiada en función de la longitud de onda, podemos ver que en cada segmento de longitudes de onda, el área equivale a la cantidad de radiación emitida, en realidad a la energía emitida. Si pudiéramos calcular el área total de la curva en todas las longitudes de onda posible, eso nos diría cuánto calor está perdiendo ese cuerpo por radiación en todo el espectro, o sea, cuánta energía está irradiando ese cuerpo. Si calculamos esa integral, el área debajo de la curva, para quienes no han visto aún las integrales, Stefan y Boltzmann establecieron una ley que dice que lo que ese cuerpo emite por radiación a una temperatura absoluta T es proporcional a la temperatura a la cuarta del cuerpo. Hay una constante de proporcionalidad que ahora vamos a ver, y también, por supuesto, esto depende del área que el cuerpo tenga para intercambiar por radiación. Pero lo más importante de esto es la radiación del cuerpo depende solo de su temperatura absoluta y no de la temperatura del medio. El cuerpo emite de todas formas, aunque no haya ningún medio alrededor que tenga una temperatura o más alta o más baja. Dijimos recién, los cuerpos emiten radiación de acuerdo a la ley de Stefan Boltzmann, de acuerdo a su temperatura absoluta. Habíamos dicho que la tasa de emisión, el H emitido, la cantidad de joule por segundo o calorías por segundo, era proporcional a una constante sigma, al área y a la temperatura a la cuarta, y hay que agregar una constante de emisividad que da cuenta de qué tan buen emisor o mal emisor es ese cuerpo. Entonces, como dijimos, A es el área exterior del cuerpo, sigma es una constante, y la emisividad de la superficie es un valor entre 0 y 1 que deberá conocerse para poder averiguar la tasa. Acá también tenemos entonces el valor de la constante de Stefan y Boltzmann expresada en watt sobre metro cuadrado y Kelvin a la cuarta. Como decíamos, para un emisor ideal la emisividad valdrá 1, para un muy mal emisor la emisividad será cercana a 0.
Pero ¿qué pasa cuando un cuerpo está sumergido dentro de una radiación de otro cuerpo también? Por ejemplo, como decíamos antes, la Tierra emite una cierta radiación proporcional a la temperatura de la Tierra, pero recibe radiación proveniente del Sol a la temperatura del Sol. Entonces deberíamos plantear que ese cuerpo tiene una transferencia neta de calor por radiación que se expresará como aquello que absorbe menos aquello que emite. Aquello que absorbe por radiación y aquello que emite por radiación. Entonces podemos decir que será proporcional a la emisividad del cuerpo por el área del cuerpo por la constante de Boltzmann, y aquí habrá que considerar cuál de los dos términos es más grande, si aquella temperatura de la cual absorbe radiación o aquella temperatura a la cual emite radiación. Lo que sí podemos decir es que si el cuerpo está más caliente que su entorno, pierde energía por radiación, y si está más frío que su entorno, recibe energía por radiación. Veamos entonces, para terminar, algunos valores de emisividad de sustancias o materiales característicos que nos rodean. Vemos, por ejemplo, que los metales como el acero, el aluminio, el cobre tienen emisividades muy bajas y que objetos como la madera, el papel, el policarbonato o el hormigón tienen una emisividad bastante alta, en este sentido cercana a 1. Podemos decir entonces que cuando la emisividad de un cuerpo es de 0,8, la radiación del cuerpo es un 80% en energía de la que sería el emisor ideal. Con esto termina entonces nuestro recorrido por la transmisión de calor por radiación. Ya hemos visto la conducción, así que seguiremos después con los próximos capítulos. Muchas gracias y hasta luego.